Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En el módulo o capítulo de hoy vamos a hablar de refinamiento de oferta y demanda. Si bien en el mercado podemos observar zonas de oferta y demanda en todos lados, basándonos en los pivotes y los rangos, en este capítulo vamos a lograr identificar cuáles son las mejores zonas de oferta y demanda y cómo refinarlas para agregarle a nuestro trading mayores confluencias. Es decir, vamos a prestar atención solo a algunos tipos especiales de creación de zonas de oferta y de demanda que van a ser los refinamientos utilizando BOS o quiebre de estructura, los refinamientos utilizando absorción de liquidez, mitigación, flips y extremo protegido. Vamos a empezar explicando cada una y luego vamos a ir al gráfico, hacer un mapeo y en el mapeo ir marcando todo, ¿bien? Entonces, comenzamos. Refinamiento utilizando BOS o quiebre de estructura. Este quiebre de estructura puede ser en forma de quiebre de estructura swing, de la subestructura o de la estructura menor. Claro que, dependiendo del nivel de estructura que quiebre, va a ser la calidad de la zona. Es decir, si quiebra la estructura swing, va a tener mucha más fuerza que si quiebra la estructura menor. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio respete la zona que hace el quiebre de la estructura swing va a ser muy alta. Para marcarlo, vamos a prestar atención a cuál es la zona que junta las órdenes previa a romper la estructura. La vamos a llamar LAPOX, que significa Last Point of X, dependiendo si es oferta o demanda, previo a romper la estructura. Sería última zona de X, dependiendo si es oferta o demanda. Si es la última zona de demanda previo a romper la estructura, la vamos a llamar LAPOD. La D es igual a demanda, sería última zona de demanda previo a romper estructura. Y si es última zona de oferta, la vamos a llamar LAPOS, última zona de oferta previa a romper estructura. De esta forma vamos a ir siguiendo el flujo de órdenes que realiza el precio. Entonces, como podemos ver en estos dibujos, vuelvo a repetir, quédense tranquilos que todo lo vamos a ver en el gráfico luego, pero como podemos ver en estos dibujos, tenemos, por ejemplo, el precio acá viene realizando una estructura alcista. Nos rompe el último high y vamos a ver quién es la última zona previa a romper este high. En este caso tenemos marcada esta zona. Entonces vamos a prestar atención a esta zona que es la última antes de romper el high. Si lo vemos acá en el ejemplo bajista, venimos con una estructura bajista, el precio rompe el low. ¿Quién es la última zona, la que junta las órdenes para romper ese low? La encontramos acá, que es donde el precio viene y continúa. Lo mismo va a pasar para subestructura y estructura menor. Yo lo que quiero decir es que a mí me gusta operar siempre a favor de la estructura principal o de la tendencia. Entonces, los ejemplos con estructura, con subestructura, trato de obviarlos porque son ejemplos contrarios a la estructura principal. Por eso me encargo de marcar el minor BOS, que es ir a favor de la estructura principal, pero el ejemplo es el mismo. Recordemos que aplica para cualquier tipo de quiebre. Acá vemos que este es el high de la estructura swing, que podría ser este, y en la fractalidad, en temporalidades menores, vemos cómo se desarrolla la subestructura por un lado y luego la minor estructura menor. Y es el mismo ejemplo. Vemos que acá tenemos un minor BOS que saca este high. ¿Cuál es la última zona que junta las órdenes? En este caso, última zona de demanda que junta las órdenes para romper este minor BOS. Es la que está acá, que es la que el precio reacciona. Bien. Entonces, este refinamiento, lo que tenemos que prestar atención es que lo vamos a utilizar prestando atención a cuál es la última zona previa a quebrar algún tipo de estructura y que la más importante va a ser aquella que rompe la estructura swing. Lo podemos hacer con subestructura, como le dije, pero
ideal tratar de obviarlo y operar siempre a favor de la estructura principal. Por lo tanto, con la estructura menor puede ir un poco mejor. Bien. Por otro lado, tenemos el refinamiento utilizando la absorción de liquidez. En estos escenarios no vamos a ver siempre un quiebre de estructura acompañándolo, pero si vemos el quiebre de estructura y la absorción de liquidez, va a darnos probabilidades enormes. Lo que esto nos marca es que el precio está tomando toda la liquidez antes de dar su movimiento. Lo ideal es siempre ir alineado con la estructura principal y combinar la estructura, la liquidez y las zonas de oferta y demanda para mejorar nuestras probabilidades. Estos tipos de zonas de oferta y demanda los vamos a conocer como liquidity points. Lo que queremos ver es el precio absorbiendo alguna zona interesante, como puede ser un high o un low, una zona de oferta y demanda que teníamos en vista, y luego de eso va a dar una reacción alejándose de la absorción. Siempre que veamos la absorción, lo que vamos a buscar es alejarnos de ella. Es decir, si absorbe un low, lo que vamos a buscar es atacar un high. Si absorbe un high, lo que vamos a buscar es atacar el low. Bien, ir al contrario, al lado contrario que se movió la absorción. Estas zonas son tan importantes porque son zonas que se crean a través de la manipulación del mercado. Es decir, se induce a los retail traders, que son los traders minoristas, como vimos en liquidez, a entrar en zonas inválidas, que son absorbidas, y luego de esa absorción se produce la distribución o expansión del precio. No es necesario que la absorción deje mecha, esto es clave, no es necesario que la absorción deje mecha, muchas veces vamos a ver un cierre con cuerpo de vela creando esa absorción. Para confirmar que fue una absorción, necesitamos ver que falle la Apox, como vemos antes, previo a realizar esa absorción o toma de liquidez. Si vemos esto, podemos confirmar que fue una absorción y que se convirtió en un liquidity point. Entonces, como vemos acá, teníamos una estructura bajista, el precio nos crea una especie de equal highs, absorbe los equal highs y saca. Puede que saque el low, puede también que falle la última zona de demanda previo a absorber y nosotros ya entremos desde este liquidity point. Siempre, mientras sumemos más confluencias, mejor va a ser nuestro point. En este caso podemos ver que rompe estructura y absorbe liquidez, pero vuelvo a repetir, si hubiera sido que absorbe los equals, la última zona de demanda previa a esta absorción falla, ya podríamos haber buscado algo desde aquí para continuar. Lo mismo vemos acá, absorbe un high estructural, en este momento la estructura venía así, absorbe el high estructural y vuelve a romper, dejándonos un liquidity point interesante para continuar. Por el otro lado, mismo ejemplo alcista, vemos que el precio absorbe los equal lows, falla la última zona previa a la absorción y el precio vuelve al liquidity point para continuar. Bien, ideal, si están combinados, buenísimo, pero no es necesario que estén combinados. Con que absorba liquidez y falle la última zona de demanda o la última zona de oferta previa a esa absorción, ya es suficiente para dejarnos un point de alta calidad. Refinamiento utilizando mitigación, es decir, cadenas. Este tipo de refinamiento es menos común que las absorciones y quiebres, pero igualmente válido y poderoso. Recordemos que la mitigación era la acción de reducir la severidad de algo y era el proceso que realizaban las instituciones para reducir sus posiciones perdedoras o su drawdown y al mismo tiempo proveerse de su propia liquidez. Entonces, lo que vamos a ver acá es al precio volviendo varias veces a la zona, creando una cadena para continuar con su movimiento. Hay que destacar que mientras más veces vuelva el precio a la cadena, más débil se va a ir haciendo
y el movimiento se va agotando, ya que lo que está haciendo al mismo tiempo de crear la cadena y el movimiento que estamos buscando operar es la creación de liquidez interna y por lo tanto en un futuro causas para que el precio utilice como objetivos. La clave en este proceso es que con las cadenas el precio vaya creando movimientos largos que nos indica la inyección de volumen en el mercado. Hay que destacar que una vez que la primera pieza de nuestra cadena falla, el resto se transforma en liquidez interna. Y en teoría debería fallar también. Pero hasta que no falla la cadena, no podemos dar por sentado que lo vaya a hacer. Por eso son zonas importantes. Entonces, acá podemos ver el ejemplo. Vamos a decir que arranca el proceso de mitigación desde acá, desde la última zona de demanda, previo a romper la estructura. Esto vendría así. Vamos a ver que el precio expande, vuelve a nuestra zona de demanda. De aquí el precio vuelve a expandir, vuelve a nuestra zona, vuelve a expandir. Entonces, lo que se va haciendo es un proceso de mitigación y al mismo tiempo una cadena. Cuando nosotros vemos esto, vamos a tener tal vez una zona aquí, nuestra última zona de demanda previa a romper estructura, y tenemos esta zona encadenada. Para ustedes, ¿qué zona va a tener más validez o mayor probabilidad? ¿Una zona que viene creándose de un proceso de mitigación o la última zona previo a romper la estructura? En este caso, lo ideal sería continuar con la cadena. Salvo que, bueno, como veamos más adelante, acá veamos algún tipo de confirmación en time frame menores, pero ideal cuando vemos esto es continuar con la cadena porque desde este punto es donde comenzaron las órdenes y el proceso de mitigación a llevarse a cabo y nos lo confirma con la expansión de los movimientos, que son grandes movimientos. Lo mismo lo podemos ver a la inversa, en un mercado bajista. Vemos que el precio comienza desde la última zona previa a romper. Es un ejemplo, puede arrancar desde el extremo también. Eso no es problema. Y empieza a crear una cadena y un proceso de mitigación. Por lo tanto, mismo ejemplo, ¿qué creen que sería mejor? ¿Que venga de acá o que continúe con la cadena? Lo ideal siempre es que continúe con la cadena. Y lo que nos referimos con esta última parte, que tenemos que destacar que la primera pieza de nuestra cadena falla, el resto se transforma en liquidez interna, es que nosotros esperamos que esta zona aguante o que esta zona aguante. En el caso de que si vemos que esta zona falla, vamos a decir que aguanta, todo esto va a ser liquidez interna y por lo tanto causas para precios más bajos, por lo menos hasta que termina donde arrancó el proceso de mitigación. Lo mismo sucede acá, si vemos fallar esta zona, vemos aguantar a la demanda, en este caso mercado alcista, todo va a fallar porque todo se transforma en liquidez interna. Una vez que la cadena falla, que la primera pieza de la cadena falla, todo el resto es más probable que falle a que aguante. ¿Qué quiero decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, vemos esto así, no vamos a buscar continuar comprando desde esta zona y tomar esto como si fuera liquidez, porque ya está todo mitigado. Ya no hay órdenes acá y lo más que seguro que esto va así y se derrita tomando todas las órdenes que quedaron pendientes. Lo mismo a la inversa, ¿bien? No es un ejemplo tan común como el refinamiento utilizando absorción o el refinamiento utilizando voz, pero lo vamos a ver bastantes veces también. Se caracteriza por estar encadenado. Importante, muy importante, cuando veamos más adelante order flow, es que siempre para seguir este tipo de refinamiento, el de la mitigación o las cadenas, tenemos que estar a favor de la estructura principal y a favor del order flow, por sobre todas las cosas. Order flow lo vamos a ver en el capítulo que viene, que es el flujo de órdenes, y tenemos que estar a favor del order flow, ¿sí? Para seguir este tipo de procesos o de cadenas, para no ir contrario, porque imaginémonos que estaríamos en contra del order flow, todo esto más que seguro sería liquidez para distribuir el precio, ¿bien? Refinamiento utilizando flips.
Como vimos en el capítulo de oferta y demanda, el flip ocurre cuando se transfieren órdenes de una zona de oferta a una zona de demanda o viceversa. Para esto es fundamental que el precio tenga una reacción a la zona y luego la rompa. Los flips son zonas importantísimas de oferta y demanda a las cuales tenemos que prestarle mucha atención a la hora de seleccionar un point. Vamos a tener en mayor consideración a los flips que realizan una absorción previa, ya que si el flip no realiza absorción, lo más seguro es que sea una creación de liquidez para ser absorbido y que el movimiento se dé luego de esa absorción. Salvo que el precio, como vimos en el último capítulo del módulo anterior, le construya liquidez previa a ese flip para que pueda ser tomada. ¿Se acuerdan lo que vimos de liquidez manufacturada y liquidez no manufacturada? Si ese flip tenía liquidez manufacturada o no manufacturada, pero se la crea a la derecha, va a ser válido. Bien, pero si no vemos ningún tipo de creación de liquidez, lo más que seguro es que ese flip sea liquidez para alguna zona de abajo, sea una inducción, ¿bien? O sea directamente absorbido y la idea se arme luego de esa absorción. Como podemos ver acá, vemos que este es un flip que transfiere órdenes de la oferta a la demanda, pero que no absorbe ningún tipo de liquidez. Tampoco tiene liquidez manufacturada y vamos a decir que no creó liquidez a la derecha. Entonces, más que seguro que sea absorbido antes de dar su movimiento. Por otro lado, tenemos un flip que sí absorbe liquidez. Vemos que da una reacción inicial, vuelve, absorbe la reacción inicial y hace fallar la zona, dejándonos un flip que sí absorbió liquidez. Por lo tanto, ya tenemos esa liquidez necesaria para poder alimentar el movimiento próximo. Bien. En el ejemplo bajista tenemos lo mismo. Vemos un flip que no absorbe liquidez, que no tiene liquidez manufacturada y que no construye liquidez a la derecha. Entonces, lo más que seguro es que va a ser absorbido o que sea liquidez para alimentar el movimiento. Por el otro lado, vemos un flip que tiene una reacción inicial, que es absorbida, y luego que hace fallar la zona de demanda, dejándonos una zona de oferta que absorbe liquidez. Y acá podemos combinar el flip con el liquidity point. Bien. Muy importante, los flips siempre le vamos a prestar mucha atención porque, como dije antes, es la transferencia de órdenes. Entonces, significa que pasan órdenes de un lado al otro y eso hace que nos dé más dirección y claridad. Siempre lo ideal, como todo lo que vengo diciendo, es hacerlo y operando a favor de la dirección principal, a favor de la estructura principal, ¿sí? A favor de order flow, etc. Por último, tenemos el refinamiento utilizando el extremo protegido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el extremo sea el causante de la creación de un nuevo higher high o lower low. Es decir, que sea un higher low confirmado de una estructura alcista o un lower high confirmado de una estructura bajista. Básicamente es el extremo de la pierna en cuestión. Idealmente son las mejores zonas para operar, ya que el precio tomó la liquidez interna y llegó a la zona donde se originó el movimiento. Como vimos en el capítulo de oferta y demanda, en la parte de tipos de oferta y demanda, teníamos el decisional y el extremo. Todos los tipos de refinamientos anteriores, los 4 refinamientos anteriores, se dan con respecto al decisional. Cuando el decisional falla, todas las otras zonas que se encuentran dentro de la pierna casi seguramente se convertirán en liquidez interna hasta llegar al extremo. Es fundamental que el extremo que seleccionemos sea protegido, ya que si no estaríamos seleccionando una zona débil que va a fallar porque es un objetivo. Esto lo vimos en estructura,
cuando hablamos de estructura protegida y estructura target u objetivo. Si es un high o un low que falló en hacer su trabajo y sacar al otro, es un high o un low débil. Por lo tanto, tomar esa zona para buscar una entrada sería erróneo, porque estaríamos operando o refinando una zona que no realizó su trabajo correctamente y por lo tanto es una zona débil. Como vemos en el ejemplo, acá podemos ver que tenemos una estructura alcista, tenemos nuestro extremo, nuestro protegido, nuestro target. Este es nuestro decisional y este es nuestro extremo. Este es nuestro decisional porque es un flip. Además podemos ver que es la zona que junta las órdenes para romper estructura. Vemos que el precio podría tranquilamente haber continuado desde acá, ¿sí? Pero no lo hace. ¿Qué hace? Falla. Al fallar, todas las zonas que tengo debajo van a ser liquidez interna. Buscar desde acá o buscar desde acá sería buscar entrar anticipado al mercado. Sería estar dándole más liquidez al mercado, ya que, como dijimos, tenemos dos zonas de importancia: el decisional y el extremo. Falló el decisional, el resto se transformó en liquidez interna. Vamos a ir al extremo. Lo mismo sucede a la inversa. Tenemos nuestra estructura bajista, tenemos nuestro swing high, nuestro swing low, lower high, lower low. Este es el flip. El flip no absorbe nada, podría ser absorbido y continuar, podría haberle creado algún tipo de liquidez y continuar, pero no lo hace y falla. Una vez que falla, las zonas que quedan son liquidez interna hasta llegar al extremo. Entonces, falló mi decisional, me voy a quedar con mi extremo para buscar operar el extremo. A veces no llega, a veces absorbe toda la liquidez interna y continúa. Pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que tenemos más horas de gráfico y vamos practicando y vamos a ir sabiendo cuando el precio ya está listo para irse o no. Pero en cuanto a selección de zonas, esta es una de las mejores y obvio, siempre que combinamos más de una, va a ser mejor. Ahora, vamos a tirar algunos tips. Bien, a la hora de seleccionar un point, para marcarlo como válido en cualquier temporalidad, siempre nos vamos a hacer las siguientes preguntas, que son: A, ¿rompió algún tipo de estructura? 2, ¿absorbió liquidez? 3, ¿forma parte de alguna cadena? 4, ¿realizó un flip? ¿Flipió algo? 5, ¿cuál es mi extremo protegido? Hacernos estas preguntas al momento de seleccionar nuestras zonas de oferta y demanda nos va a servir para identificar cuáles son las mejores zonas y tener más confianza a la hora de operar, ¿sí? Cabe resaltar que no es necesario que veamos todas estas confluencias juntas, sino con que suceda una de ellas ya hace que la zona sea de alta probabilidad. Obvio que cuando vemos que responden a más de una pregunta, la zona se vuelve de mayor probabilidad aún. Las zonas que vamos a ver con mayor frecuencia son las que rompen estructura, las que absorben liquidez y las que generan flips. Bien, en mi caso particular, mis zonas favoritas para operar son las que tienen estas tres confluencias juntas. Es decir, que son un flip que absorbió liquidez y que rompió estructura. Por ejemplo, esta zona, o por ejemplo, esta zona es un flip porque transfiere órdenes de la demanda a la oferta, que absorbe liquidez y que además rompe estructura. Vamos a ver acá un flip porque es una transferencia de órdenes de la oferta a la demanda, que absorbe liquidez y que además rompe estructura. Esas son las mejores zonas para mí para prestar atención. Otro dato, que es lo que vimos en el capítulo anterior, como ya se los mencioné, de liquidez manufacturada versus liquidez no manufacturada, es que donde cada zona de oferta y demanda que seleccionemos
tenemos que fijarnos sí o sí si tiene liquidez estructural creada a la izquierda. Ya que si no la tiene que crear a la derecha, y si no la crea a la derecha, como lo vimos, la zona en sí mismo va a ser liquidez o la zona en sí mismo va a ser absorbido. ¿Bien? Las únicas zonas que no requieren de creación de liquidez estructural previa son los liquidity points. Los liquidity points, dentro de todos estos refinamientos, los 5 que tenemos, la única que no requiere de liquidez estructural previa son los liquidity points, tanto este como el flip que absorbe liquidez. Bien, todo el resto necesitamos sí o sí ver la creación de liquidez para esa zona. Recordemos, fundamental, ya se los dije antes, se los voy a volver a repetir. Sí o sí tenemos que ver la creación de liquidez para la zona. Si nosotros no somos capaces de ver la liquidez para nuestra zona, nosotros estamos siendo la liquidez. Recuerden siempre eso. Bueno, este video lo vamos a cortar acá para que no se haga tan extenso y vamos a generar un video más donde vamos a hablar ya propiamente en el gráfico, marcando todo, bien, haciendo un mapeo en general de todos los conceptos que venimos viendo, incluido estos refinando o refinamientos, bien. Como digo siempre, cualquier duda me preguntan en el Discord, en este caso en el capítulo 5 de refinamientos de oferta y demanda. Siempre voy a estar para ustedes, para responderles las consultas y para ayudarlos a mejorar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el video que sigue.